Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Has pensado alguna vez cómo te hablas a ti mismo? Hoy en el vídeo te presento tu diálogo interno. ¿Quieres saber más sobre ello? Sigue conmigo y te lo cuento todo. Soy Silvia Gómez del Pulgar, autora de la trilogía Revélate, y en el vídeo de hoy quiero explicarte todo lo que sé sobre el diálogo interno. Gracias al diálogo interno conseguí escribir mis libros y diseñar un método para ayudar a transformar el diálogo interno de las personas. Para empezar, quiero explicarte qué es el diálogo interno. El diálogo interno es esa conversación que mantenemos todos con nosotros mismos. Como dato curioso, quiero dejarte que de 12 a 14 horas nos las pasamos conversando con nosotros mismos. Imagina la de cosas que nos llegamos a decir. Con lo cual es importante que mantengas un diálogo interno sano. Para ello, has de ser consciente de cómo es tu diálogo interno. Es lo primero que necesitas saber. Entonces, voy a explicarte los tipos de diálogo que existen, o algunos de los tipos de diálogo que existen, y vamos a ver si te ves identificado en alguno de ellos, ¿vale? Luego me dejas un comentario y me lo cuentas. El diálogo interno va siempre asociado a una carga emocional, ¿vale? Esa carga emocional depende del resultado que nos genere, de la emoción que nos genere, se puede clasificar en impulsor, es decir, positivo, nos ayuda a avanzar, o destructivo, o que nos frena, nos limita. El diálogo positivo, el diálogo impulsor, es el diálogo que nos ayuda a cumplir nuestros sueños. Es decir, es el que nosotros debemos potenciar para conseguir todo lo que deseamos en la vida. Por otro lado, el diálogo destructivo es el diálogo que nos frena, que nos limita. Dentro de este diálogo hay varios tipos de diálogo que quiero compartir contigo y que me expliques si te sientes ahí en ese diálogo, si tú sientes que te dices estas cosas a ti mismo, ¿vale? Mira, el primer tipo es el diálogo de anticipación, ¿vale? También lo llaman catastrófico. ¿Por qué? Porque este diálogo interno lo que hace es que pensemos en las cosas que pueden llegar a pasar, pero que no tenemos la certeza de que sean realidad. Es decir, la preocupación excesiva. ¿Vale? Seguro que conoces a aquella persona que siempre está preocupada porque el hijo está de excursión, porque y si me cae un rayo, porque si se cae el avión, porque etc, etc, ¿vale? Entonces, este diálogo interno siempre nos dice, ¿y si se cae el avión? ¿Y si pasa algo? ¿Y si me tropiezo? ¿Y si mi jefe no me da el aumento? ¿Y si mi cliente no quiere comprar? Con lo cual, si detectas este diálogo interno en ti, es posible que te limite a la hora de tomar acción. Porque si anticipas tu posible respuesta ante la situación en concreto, pues no vas a tener nunca resultado, porque no accionarás y no tendrás resultado, ¿vale? El segundo tipo que quiero presentarte es el tipo de diálogo interno de la autocrítica. Este diálogo interno es uno de los más devastadores. La autocrítica es muy duro cuando encuentras una persona que se castiga a sí mismo por cometer errores. Fíjate cuando tú te encuentras con una persona crítica hacia ti, que continuamente está poniendo pegas a todo lo que haces. Pues esto es lo que hacemos con nosotros mismos en el diálogo de la autocrítica. Son personas que se dicen a sí mismas lo inútiles que son, lo torpes que son, lo mal que hacen las cosas. Entonces va asociado a no dejarse avanzar cuando cometen errores. No hay aprendizaje en el error, porque se autocastigan a sí mismos por haberse equivocado y se quedan ahí, no avanzan, ¿vale? No sé si te suena a ti algo, si te sientes un poco identificado. El tercer tipo que quiero presentarte es muy común, me encuentro muchísimas personas que se hablan a sí mismas desde el victimismo. Desgraciadamente me encuentro muchas personas. El victimista es
el que todo lo malo le pasa a él. Se alinean los astros y me cae la lluvia encima, todo me pasa a mí, qué desgraciado que soy. Este tipo de personas además suelen responsabilizar a los demás de sus propias acciones. La culpa siempre es del jefe, del gobierno, del marido de la mujer, del cliente. Siempre son otras personas los que son responsables de sus propios actos. Entonces, es un diálogo que es difícil de detectar en ti mismo. Es difícil porque en la detección del diálogo interno no tenemos a nadie que nos explique cómo nos ve desde fuera. Por ejemplo, para que lo entiendas mejor, yo planteo un ejercicio cuando hablo del lenguaje verbal, de la comunicación oral externa, que es que te grabes una conversación con un amigo, con una amiga, ¿no? La conversación distendida en la que te olvides que te estás grabando y luego te escuches. Cuando analizas la conversación realmente te das cuenta de cómo hablas. Y analizando cómo una persona habla, realmente puedes saber muchas cosas de esa persona. Pero en el caso del diálogo interno, esto no se puede hacer, no podemos grabarnos lo que nos decimos a nosotros. Con lo cual es complicado ser suficientemente objetivo para detectar este diálogo interno. Entonces, por eso digo que este diálogo del victimista es relativamente complicado de autodetectar. Entonces, normalmente suele requerir la ayuda de una tercera persona, que es la que pues ayuda en el proceso a hacer toda esta transformación. El cuarto tipo es el tipo de la autoexigencia, también muy demoledor. Las personas con autoexigencia o con diálogo autoexigente son personas que sufren la parálisis por análisis. Siempre se exigen en exceso y su diálogo interno suele ser asociado a... y su diálogo interno suele ser siempre asociado a ser menos que otra persona, ¿no? A ser... no eres capaz, es que, ¿cómo vas a conseguir tú esto? Si fíjate que, ¿quién eres tú para tener esto, no? O sea, ¿quién eres tú para conseguir esto, no? Este tipo de diálogo suele ser el tipo autoexigente. Se exigen tanto que nunca accionan, y al no accionar, pues volvemos a lo mismo, no tenemos resultados. ¿Cómo has visto estos tipos de diálogo? ¿Ha habido alguno que te has sentido más identificado que otro? En los cuatro quizá un poquito. Es normal, hay muchas personas que no están encasilladas solo en un tipo, sino que pueden tener tener diferentes diálogos internos, y seguro que hay otros que yo no comento que también existen. Lo importante de todo esto es que hayas sido capaz de reconocer en ti al menos uno de estos diálogos internos, porque ese es el primer paso para empezar a tomar acción. Entonces, quiero explicarte ahora cómo empecé yo a tomar esa acción y cómo he diseñado este método para tú poder transformar este diálogo interno. Cuando cursé mis estudios de coaching, asistí a una dinámica en la que trabajamos nuestro diálogo interno. Lo que aprendí de aquella dinámica es que, como te comentaba antes, es difícil ser objetivo a la hora de tú detectar tu diálogo interno. Y no solo detectarlo, sino transformarlo. Es decir, no me puedo decir a mí mismo esto porque sé que no es bueno para mí, pero me lo sigo diciendo porque en el fondo sigo pensando lo mismo. Entonces es como una batalla interna que muchas veces colapsa la mente. Por ello, lo bueno de este método es lo que te voy a explicar ahora a continuación. Mira, el primer paso de este método es la observación. La observación consiste en lo que te he comentado hasta ahora, es decir, me paro y me analizo a mí mismo, me observo a mí mismo, cómo me hablo, exactamente qué me digo. Este primer paso va muy bien combinado con la meditación. ¿Vale? La meditación ya hace tiempo que la practico, y lo que hacemos con la meditación es calmar esos pensamientos, esas inquietudes mentales, aquietar la mente y realmente poner un poquito de orden, ¿no? Es como decir, bueno, bajo el ruido mental que tengo y con ese volumen más bajo puedo ser capaz de empezar a distinguir qué me estoy diciendo. Además tengo un ejercicio sobre esto
te dejo aquí el enlace, ¿vale? Para que vayas a la meditación que se llama Golpea la mesa de tus auras, que te va a ayudar a bajar ese ruido mental y a ordenar un poquito todo ese desorden, ¿vale? El segundo paso de mi método es el análisis, ¿vale? Y aquí está la clave. ¿Por qué? Porque después de observar, lo que yo propongo es que este diálogo interno lo personifiques. Sí, quizá igual te suena un poco raro, es posible. Igual te estás preguntando, pero Silvia, ¿qué me estás diciendo? Mira, yo te lo explico y lo vas a entender muy bien. Además, ya te lo he explicado antes y te lo vuelvo a explicar. Es decir, cuando yo hablo conmigo mismo, es difícil evitar decirme según qué. Sin embargo, cuando disocio y se lo digo a otra persona, es más fácil tener una conversación. Entonces, si eres capaz de convertir tu diálogo interno en personajes, serás capaz de poder conversar con ellos y transformar su mensaje, su comunicación hacia ti. Yo transformé mi diálogo interno de esa manera. Me metí dentro de mí, que fue muy doloroso porque no es agradable para nadie, y saqué 6 personajes que eran feísimos, porque eran demoledores, eran castigadores, eran, bueno, en fin, eran horribles. Entonces, una vez has personificado, has puesto nombre a ese personaje, has asociado incluso a un color o le has dado una personalidad, es muy fácil mantener una conversación con ellos. Entonces, aquí entra el tercer paso, que es la transformación. La transformación consiste en convertir ese monstruo, ese demonio, en aura. Los auras son esos personajes que han sido transformados, vienen de ese diálogo interno y que impulsan, potencian tus poderes internos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir no puedo que decir sí puedo. Entonces, ahí está la transformación. Para ello, la pregunta clave de todo este proceso es el ¿para qué? Y eso es lo que tú tienes que preguntarle a tu diálogo interno, a tu personaje, a tu demonio. Es decir, ¿para qué me dices lo que me dices? Cuando logras encontrar la intención positiva de todo esto, es maravilloso, porque acabas de matar a tu demonio y transformarlo en tu aura. Tu aura tiene la perspectiva, tiene el impulso, tiene la potencia de poder transformar tu mensaje, tu conversación interna, y entonces no hay freno, ya es todo hacia arriba. Y viene el cuarto paso, que es impulsar y potenciar los poderes de tus auras para que desarrollen tus poderes internos. Para ello, lo primero es la aceptación. Cuando conocí y transformé esos demonios y conocí a mis auras, llegué a un pacto con ellos. Entonces es muy fácil, una vez lo tienes fuera, poder mantener una conversación, no contigo mismo, sino con otra persona. Puede ser, vuelvo a decir, que esto te suene un poco raro, ¿eh? Yo te lo explico desde mi punto de vista. Entonces, lo que hice fue pactar con esos auras un acuerdo. Es decir, yo respeto lo que tú me dices, acepto lo que tú me dices, te agradezco lo que tú me dices, pero la decisión hoy la tomo yo. Cuando fui realmente capaz de decir hoy la decisión la tomo yo, fue cuando todo empezó a cambiar. Cambió mi diálogo interno, cambió mis acciones, cambiaron mis resultados, cambió mi vida. Hasta tal punto en el que hoy por hoy puedo estar aquí hablándote y contándote todo esto cuando tenía vergüenza total de hacerme una foto. Ha sido realmente transformador. En este momento fue cuando tomé las riendas de mi vida y fue cuando decidí que, a pesar de que esos auras iban a estar siempre conmigo,
igual hoy es uno, mañana es otro y se van transformando porque vamos evolucionando y la vida nos va llevando ante situaciones distintas, decidí que yo iba a ser la que tomara las riendas de mi vida, que yo iba a ser la que decidiera y que es verdad que tendría en consideración muchas de las cosas que me dicen, pero decido yo. Si tú también quieres decidir, si tú también quieres empezar a tomar acción y liderar tu vida, es posible, yo lo he hecho y tú también lo puedes hacer. Yo no soy distinta a nadie. Siempre pongo este ejemplo y es que yo tengo 2 ojos, 2 orejas, una boca, 2 manos, igual que todo el mundo. Y si yo lo he conseguido, tú también lo puedes conseguir. Como ves, es muy sencillo, no tiene ningún secreto, pero sí que tiene mucho trabajo interno y un proceso largo de autoconocimiento y de autogestión. Esto hacerlo uno mismo, pues sí, normalmente suele ser un proceso de acompañamiento, pero yo quiero compartirlo contigo para ayudarte y que tomes tu primer contacto con el mundo de los auras. Si quieres más información, déjame un comentario abajo y haré más vídeos explicando un poquito más sobre esto. Te puedes suscribir a mi canal, le das a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Espero sinceramente que te haya gustado, espero que te haya ayudado. Déjame un comentario, de verdad, me gustará saber mucho tu opinión. Contestaré todos los comentarios que me dejéis y me gustará pues conocer cuál es tu sensación. Explícame cómo es tu diálogo interno, si te ha servido de algo reconocer estos 4 tipos de diálogo. Bueno, déjame tu comentario que me encantará saber de ti.